Bendiciones para cada uno de ustedes. Muy contento de acompañarles en esta sesión de la Escuela de Discipulado. En la sesión de hoy hablaremos un poco acerca de la gran comisión que tenemos como iglesia y que tiene que ver el discipulado en la misma. Y no podemos comenzar sin citar la carta magna de nuestra iglesia, la gran comisión apostólica que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 4 verbos importantes en este pasaje. El primero, id, que está en imperativo. El segundo, hacer. En otras palabras, no es una opción, es una orden que nos da el Señor de ir y hacer discípulos. En otras palabras, los discípulos no llegan a la iglesia, los discípulos hay que recibirlos y formarlos, enseñarlos, que es el otro verbo en gerundio, y el último es bautizando. Y esos dos verbos significan que el bautismo y la enseñanza es continua. Entonces, hay un pasaje que quiero leerles a ustedes que me impactó y que quiero que sea la base de todo lo que vamos a hablar. Dice Consejos para la Iglesia en la página 124. Si los cristianos actúan de concierto, avanzando como un solo hombre, bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, conmoverían al mundo. Y es que, mis hermanos, este pasaje es poderoso. Si como iglesia y como hermanos nos unimos con un mismo objetivo y con un mismo propósito, van a suceder cosas maravillosas en el mundo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Vamos a avanzar y vamos a aprender un poco acerca de lo que Dios quiere del discipulado. Dios quiere un ideal para la iglesia, y es que todo el que llegue se transforme en discípulo, que en algún momento se transformará en maestro para enseñar a otros también. Dios quiere preparar discípulos en la iglesia, discípulos que sean fuertes, discípulos que sean sólidos. Dios desea no solamente miembros bautizados, Dios desea discípulos involucrados, preocupados por la iglesia. Dios anhela discípulos comprometidos con la predicación del Evangelio. Y aquí tenemos que detenernos. Al llegar a una persona a la iglesia, lo primero que tenemos que preocuparnos es por hacerlo discípulo. ¿Y cómo lo hacemos discípulo? Bueno, en el libro de Mateo capítulo 28, 19 y 20, la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que el mandato del Señor no es bautizar, aunque incluye los bautismos. El mandato del Señor es hacer discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, un discípulo viene de la palabra griega matetes. Y un discípulo entonces es como un alumno, es un aprendiz, es un hermano. En otras palabras, un discípulo es alguien que aprende de. En la antigüedad, los griegos amarraban los discípulos de sus maestros. Y eso es más o menos la idea que quiere transmitir esta palabra. Matetes no es otra cosa que alguien que atiende un llamado, alguien que se sienta con su maestro a aprender, alguien que se equipa para cumplir la misión, alguien que se compromete con Dios, alguien que cumple la gran misión. Ese es el tipo de discípulos que necesitamos en la iglesia, un tipo de discipulado comprometido, con un compromiso continuo, sin descanso, que va más allá de lo común, de lo rutinario, que tiene ideas nuevas, frescas para trabajar, que desarrolla dones, recursos, talentos y habilidades, un discipulado que promueve el crecimiento integral dentro de la iglesia. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, el gran desafío que tenemos es la escuela de discipulado. Y el plan de la escuela de discipulado no es otra cosa que adiestrar a cada uno de los miembros de la iglesia y transformarlos en discípulos. En otras palabras, si creamos un cuerpo de hermanos entendiendo lo que es el discipulado, tendremos un evangelismo más integrado, más compacto. En otras palabras, las acciones de la iglesia serán en conjunto, las acciones de todas las iglesias serán en conjunto, y por supuesto que los resultados serán positivos y podremos avanzar con osadía en la predicación del evangelio. Más adelante nosotros podemos hablar acerca de lo que es un discípulo integral. Un discípulo integral lo podemos dividir en 3 partes. Y es bueno que prestes atención porque esas 3 partes tienen que cumplirse en ti. La primera tiene que ver con la comunión. La segunda tiene que ver con la relación. Y la tercera con la misión. Voy a volverlo a repetir. Para ser un discípulo integral, nosotros tenemos que cumplir cada uno por lo menos 3 cosas. Primero, comunión.
Segundo, relación. Y tercero, misión. Vamos a explicarla uno por uno. Vamos primero con lo que tiene que ver con comunión. Para que un discípulo sea integral, más adelante vamos a ver entonces que para que un discípulo sea integral debe tener comunión. ¿Y comunión con quién? Por supuesto que la comunión tiene que ver con el crecimiento. Y aquí debemos detenernos un poco porque el llamado del Señor es a consagrarnos. ¿Cómo crecemos nosotros espiritualmente? ¿Cómo ayudo yo mi preparación espiritual? ¿Cómo me preparo yo para salvar a otro? Bueno, aquí entra a formar parte entonces todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y vamos a empezar, por supuesto, que con la oración y la lectura de la palabra. Todo discípulo madruga o aparta tiempo suficiente para su encuentro con Dios. Todo discípulo lee la Biblia, no solamente el plan de un capítulo diario, profundiza la Biblia, la escudriña. Todo discípulo integral estudia el folleto de la escuela sabática. Todo discípulo integral, mis queridos hermanos, repasa y lee los libros y memoriza los libros del Espíritu de Profecía. Todo discípulo integral participa de ayuno, de vigilia de las 40 madrugadas. En otras palabras, el primer paso que tiene que ver con el crecimiento no es otra cosa, mis hermanos, que una relación permanente con el Señor, un contacto de adoración permanente. Esos son los discípulos que queremos formar acá. Y además de existir una coinonía con Dios, también debemos tener una coinonía o una relación con el Espíritu Santo. Y por supuesto que Jesucristo también formará parte de esa vida religiosa que nosotros tenemos cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos el folleto de la escuela sabática, cuando leemos los escritos del Espíritu de Profecía, cuando participamos de ayuno, de vigilia y de las 40 madrugadas. Eso nos va a hacer discípulos sólidos, que mantenemos una comunión directa con Dios. Pero además de eso, podemos concluir esta parte de la comunión citando lo que dice la hermana White en el libro Exaltada a Jesús, en la página 183. Ella dice: si no hay una viva comunión diaria con Dios, ningún ser humano puede recibir poder para servir. La única forma de ir con poder a las personas, la única forma de transmitir lo que Dios nos ha enseñado es mantener una comunión con el Señor. Entonces, mis hermanos, debemos ponernos en comunión con Dios. Entonces, cuando nos coloquemos en comunión con Dios, seremos imbuidos del Espíritu Santo y Él nos va a capacitar para relacionarnos con la persona. Entonces, la comunión pasa de ser una comunión con Dios y nos lleva ahora a una relación con las personas. ¿Y qué tiene que ver la relación con la persona? Bueno, también la Biblia nos enseña a nosotros acerca de la preparación de otras personas. ¿Y cómo entonces nosotros nos relacionamos con otras personas? Dice el contexto del Espíritu decía que todos los segmentos o todos los hermanos y todos los grupos pequeños deben estar comprometidos con lo que estamos haciendo. En otras palabras, todos los ministerios de la iglesia comprometidos, todas las congregaciones comprometidas, todos los grupos pequeños comprometidas, todas las parejas misioneras comprometidas. En otras palabras, todos los miembros de la iglesia transformados en discípulos. ¿Y cómo se logra eso? Estrechando nuestra relación con Dios, nos preparará, para entonces tener una relación estrecha con las personas que nos rodean. Y es que allí entonces viene el tipo de relación o de conexión que tengo con las personas que me rodean. ¿Y cómo? Más adelante nosotros vamos a ver cómo. Nos vamos a relacionar primero con los amigos, luego nos vamos a relacionar con nuestros familiares, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, incluso con personas que una vez fueron de la iglesia. Y aquí me quiero detener un poco para hablarles un poco acerca de eso. La Biblia nos dice a nosotros exactamente cuál es el trabajo que tiene un discípulo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Debemos comenzar un trabajo y algunas veces nosotros nos exigimos mucho. Lo que queremos transmitirles es que un discípulo comienza su trabajo de relación con las personas en el círculo familiar. Y una vez que salimos del círculo familiar, podemos ir a todos los ámbitos que hemos hablado, de los amigos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de estudio, incluso con personas que fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos relacionarlo. El llamado entonces que el Señor nos hace es a relacionarnos. Y aquí hay una diferencia entre el estilo de cumplimiento de la misión del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento, Jerusalén estaba colocada en un lugar donde todas las naciones y todas las personas pasaban y miraban dónde estaba Jerusalén y preguntaban quién era el Dios de ellos, porque tenían muchas bendiciones, salud, alimento y todo lo demás. Pero en el Nuevo Testamento Jesús cambia la forma de predicar el Evangelio y ahora Jesús nos llama que somos la sal del mundo y que somos la luz del mundo. En otras palabras, ya no se desea más una iglesia concentrada y lo que se busca más es una iglesia diseminada. En otras palabras, debemos estar regados y en contacto y en conexión con las personas que están a nuestro lado. Y una de las formas más eficaces es el evangelismo personal, pero también se recomienda las parejas misioneras, porque fue lo que la Biblia estableció, ir de dos en dos en la predicación del evangelio. También podemos decir que cuando las personas trabajan en parejas misioneras, se pueden ayudar a sí mismos, se animan mutuamente, consultan, oran juntos, suplen debilidades del uno del otro. En nuestro propio tiempo, dice Elena de White, en el Deseo de toda la gente, en la página 316, la obra de evangelización tendrá mucho más éxito cuando se hace en parejas, porque nos animamos, porque nos ayudamos y porque de esa forma nos ayudamos en cualquier cosa que se necesita. Pero ¿cómo logramos nosotros relacionarnos con otros? Además de la predicación personal y además de ir en pareja. Bueno, la gran idea del cielo no es otra que los grupos pequeños. El gran sueño de Dios no es otro que los grupos pequeños. Esa es la base estratégica, ese es el plan maestro que tenemos como iglesia. Nos podemos relacionar muy bien a través de los grupos pequeños con las personas que lleguen a visitarnos allí. Pero podemos trabajar, como dije anteriormente, con parejas disciplinadas o parejas misioneras. También podemos trabajar con evangelio de amistades, con las personas más cercanas que tú tienes. Podemos también dar estudios bíblicos, tocar puerta a puerta. Y hay otras como el evangelismo digital. Ok, en la última parte queremos hablar un poquito acerca de la responsabilidad que tenemos como discípulos en el cumplimiento de la misión. El libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 dice: Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. En otras palabras, el crecimiento debe ser total. La experiencia milagrosa del Pentecostés tiene que cumplirse en nuestros tiempos. El crecimiento tiene que ser constante. El evangelismo personal, el evangelismo público, con laicos y con discípulos comprometidos, aumentará por supuesto la cantidad de bautismos y la calidad de las personas que se bautizan, que llegan a la iglesia ahora entonces como discípulos. Y además de eso traerá como consecuencia la instalación de nuevas congregaciones. ¿Y cómo comenzamos? Comenzamos con mi relación con Dios, mi convencimiento a través del Espíritu Santo de la misión que tengo. Luego me relaciono con otras personas y dijimos con qué personas nos vamos a relacionar. Hacemos discípulos a esas personas, las bautizamos, las enseñamos y entonces posteriormente viene la explosión y el crecimiento en las iglesias. El ministerio médico, la hermana White en la página 410 nos dice: en toda ciudad donde se proclama la verdad deben fundarse iglesias. En algunas ciudades grandes debe haber iglesias en varias partes de la ciudad y anhelamos ese momento. Anhelamos ese instante cuando nuestra ciudad, por hablar de la ciudad donde estoy en este momento, se vea llena de iglesias y que todos los días tengan que abrirse nuevas congregaciones. Podemos concluir entonces el capítulo de hoy haciendo o repasando las tres palabras clave. La primera palabra tiene que ver con comunión o mi relación con Dios. Tiene que ver con estudio de la Biblia, tiene que ver con la oración, con la asistencia a la iglesia, con las 40 madrugadas, con los ayunos, con la lectura de la Biblia, la lectura del Espíritu de Profecía, con el crecimiento espiritual. No solamente me comunico con Dios, eso me lleva a relacionarme con las otras personas. Porque hay una ley misionera que dice que hay personas que necesitan del Señor. Y esa misma ley dice que Dios une las personas que necesitan con el cristiano que quiere ir y salir, y los une para que se relacionen y de esa forma esas personas conozcan al Señor. Entonces, una vez que yo tengo una comunión con el Señor, comienzo una relación con las personas y finalmente yo, sin darme cuenta, estoy cumpliendo la misión que es la razón del evangelismo. ¿Cómo podemos entonces concluir?
con el mismo llamado que el Señor nos hace en el libro de Mateo capítulo 28. Con Él comenzamos y con Él queremos terminar. Por tanto, id. Y allí vemos el imperativo y la orden que el Señor nos da. Id. Y ese llamado es para ti, mi querido hermano, y es para mí también. Luego de esa orden viene otro imperativo, haced discípulos. Y encontramos nosotros que ese hacer también es un imperativo. En otras palabras, cuando una persona llega a la iglesia, esa persona debemos crear el ambiente para que esa persona se transforme en un discípulo también. Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho, ir y hacer discípulos. Luego de hacerlo discípulos, bueno, luego viene el bautizarlo. Y luego de bautizarlo vamos a seguir enseñándole que guarden todas las cosas. Y la promesa es, mis queridos hermanos, que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta promesa es muy importante porque hay muchos que piensan que esa promesa es para toda persona. No. Si nosotros leemos bien el contexto en que se da esa promesa, nos daremos cuenta que esa promesa es única y exclusivamente para las personas que se comprometan en la predicación del Evangelio. Los que conocen la verdad se debilitan si nuestros ministros le dedican el tiempo y el talento que deberían consagrar a los inconversos. En muchas de nuestras congregaciones en las ciudades, el ministro predica sábado tras sábado y sábado tras sábado. Los miembros de la iglesia vienen a la casa de Dios sin tener nada que decir en cuanto a las bendiciones recibidas por haber impartido bendiciones. En otras palabras, es el momento que los miembros de la iglesia no solamente aprendan, sino que salgan a predicar. En otras palabras, muchos no han trabajado durante la semana y el llamado es ese, que aprovechemos todos los días de la semana para la predicación del Evangelio. Y podemos concluir, entonces, mis hermanos, que el secreto de la victoria es reclamar el poder del Espíritu Santo. El secreto de la victoria es caer de rodillas y clamarle al Señor porque nos capacite y nos dé el poder para salir a predicar. El secreto de la victoria es entender que la responsabilidad es mía y que debo ir, salir, hacer discípulo y bautizar. El secreto del poder es seguir en obediencia el consejo que el Señor nos da. Ahora bien, dice la Biblia, lo que se requiere de los mayordomos es que de cada uno sea hallado fiel. En otras palabras, el Señor quiere que nosotros mantengamos una relación con Él y el Señor quiere que tú y yo seamos unos discípulos. Que el Señor te bendiga y que el Señor te capacite para ser un discípulo del Señor.